Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Pues nuevamente, gracias por su presencia. Sí, estamos nuevamente aquí con el colectivo Causa para poder presentar a ustedes un tema ampliamente interesante y de gran importancia en estos momentos en nuestra universidad. ¿Sí? Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas, ¿sí?, a este conversatorio titulado Austeridad y gratuidad, el acceso y la permanencia a la educación. Lo estamos organizando desde el colectivo académico universitario socialmente activo, Causa, y agradecemos profundamente su presencia y su interés por sumarse a este espacio colectivo de diálogo, reflexión, crítica. Hoy nos reúne un tema central para el presente y el futuro de la educación pública en México: las tensiones entre austeridad presupuestal y el derecho a la educación verdaderamente gratuita, universal y con condiciones dignas de permanencia. Hablar de esto es hablar del país que somos y de lo que aspiramos a ser. Es hablar de las y los estudiantes que enfrentan enormes barreras para sostener su trayectoria escolar, de las y los docentes y trabajadores que sostienen con esfuerzo las instituciones públicas y de la enorme responsabilidad del Estado de garantizar este derecho con políticas justas y suficientes. Desde este colectivo, reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de la educación como bien público y derecho humano. Somos una red académica que apuesta por el pensamiento crítico, la organización colectiva y la incidencia ética en la vida institucional y social de la Universidad Autónoma del Estado de México. Creemos firmemente en el análisis informado, la pluralidad de voces y la acción colaborativa, que son herramientas esenciales para transformar nuestras realidades. Queremos agradecer con especial entusiasmo a nuestras y nuestros panelistas invitados por aceptar esta convocatoria. Su trayectoria, compromiso y generosidad nos ayudarán a enriquecer sin duda este diálogo desde diversas perspectivas y experiencias. También agradecemos a todas las personas que nos acompañan desde distintas ¿Pero sedes usted qué se ve? universitarias, Ya, no. espacios de trabajo y colectivos hermanos. Este conversatorio forma parte de un proceso más amplio de participación, escucha y propuesta. Les invitamos a estar atentos y atentas Pero yo no a los las estoy siguientes escuchando. actividades de nuestro colectivo y a sumarse activamente a esta construcción común. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra, antes de comenzar, a la doctora Aurora López Obando, presidenta del colectivo. Gracias. Doctora, adelante. Doctora Aurora, ¿me escucha? Bien, yo creo que la doctora tiene algunos problemas técnicos y entonces vamos a proceder. Si me permiten, voy a leer una breve síntesis curricular de las personas que nos acompañan en este conversatorio. Contamos con la presencia de Alejandra Leonor Salado Íñiguez. Ella es doctora y maestra en estudios sociales con línea de procesos políticos en la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEP. Su experiencia institucional incluye el cargo de consejera electoral distrital del INE en Aguascalientes, así como No. consejera Solo electoral cuando local, vaya a hablar, ya procesos te salí. electorales
del 2017 al 2024. Ha impartido docencia en programas de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Autónoma de Baja California, y participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Es integrante de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, para el periodo 2023-2025 y preside el Comité Estatal de AMECIP de Baja California para el periodo 2024-2026. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME. Sus líneas de investigación se centran en democracia e instituciones políticas, gobernanza, participación política de las mujeres, sistemas electorales, subnacionales e integridad electoral. Muchísimas gracias por su presencia, doctora, y bienvenida. Asimismo, me voy a permitir presentar, ¿sí?, al doctor Jesús Antonio Pérez Tagle. Él es doctor en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha realizado estancias de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con sede en Ecuador y en la República Checa. Profesor asociado en el Departamento de Sociología de la UAM, Iztapalapa. Entre sus publicaciones en revistas científicas se encuentran las siguientes, solo por mencionar algunas: ¿Qué es el Movimiento de Regeneración Nacional? Un análisis de su génesis organizativa en la revista Posibilidad Política. La hegemonía de Estados Unidos, una propuesta conceptual. Coautor en la participación política de los migrantes organizados y con residencia permanente en Chile. Asimismo, ha participado en capítulos del libro como Reducir la violencia estructural del neoliberalismo, reformas impulsadas por la Cuarta T en México, entre otros más. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, y finalmente quisiera presentar a nuestra última ponente para el día de hoy. Ella es la maestra Jimena Estrada, es una destacada profesional en una sólida formación en sociología y estudios de género y sexualidad, comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Ha dedicado su vida a entender y abordar las diversas y complejas dinámicas sociales que perpetúan la desigualdad. Como feminista y militante de izquierda, ha puesto su conocimiento al servicio de la sociedad. Su enfoque interdisciplinario y su pasión por el cambio social la convierten en una figura relevante en una lucha por una sociedad más inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, ¿sí? Condiciones que desafortunadamente a veces no vemos en algunos espacios. Bienvenida, maestra, un gusto también recibirla. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues comencemos, ¿sí? Austeridad y gratuidad, el acceso y la permanencia a la educación, ¿sí? Es un tema profundo, es un tema de gran interés, ¿sí? Debido a esta exigencia y a esta demanda, se considera la educación como un derecho humano. Sin embargo, está esta enorme limitante siempre de la condición presupuestal, que desafortunadamente en nuestro país se ha ido reduciendo cada vez más. Las universidades públicas tienen esta limitante y también se tiene la atención enorme, ¿sí?, de la población que demanda tanto la educación media superior como superior. ¿Quién quiere iniciar para comentar este tema? Si me permiten, ya habíamos ahí cabildeado un poco con las colegas que si me daban chance de iniciar primero, con su permiso, por supuesto. Adelante. Eh, digo, también es que me gustaría poder como hacer una caracterización de, digamos, este proceso, ¿no? O una parte del proceso de cómo ha venido cambiando el enfoque y pues la práctica también, hasta cierto punto del tema de la gratuidad y la obligatoriedad en las universidades fundamentalmente, ¿no? Voy a tratar digo, entiendo que también es materia de esta charla poder hablar de lo que ha ocurrido a nivel
de la educación media superior, pero me gustaría enfocarme en la educación superior. Bueno, en principio comentar que es importante recordar que durante la consolidación del neoliberalismo en nuestro país, eh, la cuestión de la gratuidad, de la obligatoriedad, la cuestión de la rectoría del Estado con respecto al tema educativo se fue debilitando. Recordar cómo es que en realidad hubo durante todo este periodo, que nosotros llamamos como neoliberalismo, pues hubo una política hacia la educación donde se privilegiaba a la acción privada, ¿no? Es decir, se dieron muchísimas opciones para que la escuela a nivel, no solamente a nivel universitario, en realidad a todos los niveles, pero particularmente a nivel universitario, se pudieran generar espacios, ¿no? Donde se pues generaran programas educativos y que la gente los pudiera tomar. Pero por supuesto, el tema de que ocurriera esto, pues tenía que ver con una básicamente privatización del servicio de la educación, ¿no? Y en esa medida crecieron como hongos en nuestro país universidades privadas, ¿sí? Pero el problema ahí es que hubo un déficit también en el tema del seguimiento de la calidad de esas universidades. Eh, y nos encontramos con que muchos de los programas pues no necesariamente cubrían los requerimientos técnicos, metodológicos, teóricos, empíricos que se requieren para formar personas profesionales, ¿no? En sus diferentes ámbitos, en las diferentes disciplinas, en las diferentes áreas del conocimiento científico. Bueno, eso efectivamente vino también en detrimento de la propia escuela pública, de la cantidad de recursos que se le dirigía a toda la red de escuelas públicas, pero a la vez también la propia calidad de las escuelas públicas no necesariamente fue algo que se pusiera, digamos, en la mesa de discusión, que se le diera seguimiento, que se le pudiera consolidar, profundizar, etcétera. Es decir, en general, desde mi perspectiva, me parece que la escuela pública, las universidades públicas, pues fueron debilitadas sistemáticamente en este periodo. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido lumbreras universitarias como la UNAM, como la UAM, eh, como el Politécnico, pero también otras universidades locales, otras universidades estatales, que me parece lograron mantenerse como grandes centros de producción de conocimiento científico. Por ejemplo, nuestra colega Alejandra Salado, pues ella es digna representante de una de estas universidades, ¿no? La UAPJO, la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pudiéramos hablar de otras tantas, ¿no? Pero bueno, finalmente, repito, me parece que sí hubo un debilitamiento sistemático al tema de la rectoría y del seguimiento de la universidad pública. Ahora, cuando sube este gobierno en 2018, Andrés Manuel López Obrador lo encabeza, pues se intenta hacer un cambio de enfoque, ¿sí? Un cambio de la política pública respecto a la educación hacia la universidad o hacia las universidades. Y en 2019 se promulga la Ley General de Educación Superior. No, miento, 2021, perdón, 2021, esta ley general que intenta fundamentalmente, pues, ir en el sentido de reformar el artículo tercero. En realidad tiene como dos momentos, es en el 19 y en el 21, ¿no? Para ser más exactos. Y se intenta, digamos, avanzar en una perspectiva otra vez del universalismo, ¿no? También el tema de la inclusión, afianzar, confirmar la característica pública de la universidad y a la vez también su laicidad, ¿sí? Y todo esto en el marco de una mayor rectoría del Estado hacia la universidad o hacia las universidades. En el sentido de poder avanzar también en la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, además de que también se hablaba de la garantía respecto de la autonomía universitaria y el refrendo de su carácter
en el sentido que ya lo he venido comentando, a este nivel de la universidad, de la educación superior. Esta ley intenta, pues digamos, avanzar, ¿no? Ser un marco para poder garantizar la gratuidad. Sin embargo, la gratuidad se va a ver como algo que se puede alcanzar de manera progresiva, ¿no? Aquí también pudiéramos hacer justamente pues este planteamiento de cómo es que la ley no necesariamente garantiza, sino que más bien la ley es un marco que te da una base para poder operar digamos, en los diferentes niveles y áreas del Estado, en el sentido institucional, para poder generar las instituciones, la infraestructura, etcétera, etcétera, para poder garantizar la educación, ¿no? Entonces, una cosa es generar la ley, pero otra cosa es tender todo este entramado institucional que efectivamente te garantice lo que la ley te está diciendo que va a hacer. Y nos hemos topado con eso, nos hemos topado, pero bueno, a ver, en principio es importante aquilatar esto. Se busca la gratuidad y la obligatoriedad, pero de manera progresiva, ¿sí? Bueno, ahora, el problema entonces ha sido que justamente en esta idea de la progresión, pues hay que ver cuánto se va a tardar, ¿no? Porque quisiéramos efectivamente tener una varita mágica y poder decir Shazam y ya tenemos gratuidad y obligatoriedad para todas y todos. Sin embargo, repito, pues es un proceso que sabemos los procesos institucionales también se ven intervenidos, alterados por los procesos políticos en general, por la competencia político electoral y por los conflictos internos dentro de los propios proyectos políticos nacionales. Y en ese sentido, hemos visto cómo es que este fondo para la obligatoriedad y gratuidad que se estaba ya, digamos, considerando en esta reforma, no ha podido consolidarse, ¿no? La idea era poder tener un fondo de gratuidad y obligatoriedad que le diera la capacidad a las diferentes instituciones universitarias para efectivamente poder cumplir con la obligatoriedad y la gratuidad. ¿Ah? Sin embargo, este fondo pues no se ha podido consolidar y entonces hemos visto incluso hasta en algunos momentos jalones entre la Secretaría de Educación Pública y la propia Secretaría de Hacienda, ¿no? En el sentido de acusaciones, ¿no? De mutuas, donde la SEP ha comentado que pues la Secretaría de Educación Pública no ha, digamos, no ha dado el presupuesto suficiente para que a nivel universitario se pueda cumplir con la gratuidad y la obligatoriedad. Ok. Eh, y bueno, digamos que aún así se han intentado establecer ciertas rutas, se han intentado aplicar ciertos programas, etcétera, que vayan en ese sentido, del tema de la gratuidad y la obligatoriedad. Por ejemplo, en 2024, 2024 básicamente es cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, y ya electa, anuncia la creación de 330,000 nuevos lugares para estudiantes de educación superior. En esta tónica, ¿no? 330,000. Nos habla de 150,000 que estarían cubiertos a través de esta nueva universidad, la Rosario Castellanos, que en principio es un proyecto ambicioso, y que en la Ciudad de México me parece tenido un éxito importante y que ya abrió sus puertas ahí donde eres tú, Ale, ¿no? Allá en Tijuana. También acá en San Luis Potosí está por abrirse una, en Tlaxcala está por verse si se abre o no. Acá también ya se ha hablado de que en zona oriente del Estado de México tendremos varias, no solamente una, se habló una de Valle de Chalco, se ha dicho que también aquí en Texcoco va a haber una, también se ha planteado que en Canacín, en Yucatán, la capital mundial del panucho, que si alguien lo está viendo les mandamos un saludo, también allá se abriría otro, ¿no? Entonces, está también la de Comitán, Chiapas. Bueno, digamos que en poco tiempo se ha intentado que esta universidad tenga como esta presencia en diferentes regiones del país. Vamos a ver qué tanto lo logra, ¿no? Porque repito, una cosa es el objetivo, ya sea que venga en la ley o que venga en una política pública o en un programa, y otra cosa es todo el tendido y todo el proceso para poder garantizar eso.
Bueno, igualmente se habla de 25,000 espacios para la Universidad de la Salud, 40,000 en las universidades para el bienestar Benito Juárez, que también han sido, digamos, materia de discusión de qué tanto han logrado sus objetivos, ¿no? Primarios estas universidades, qué tanto han tenido suficientes recursos, qué tanto han podido institucionalizarse, etcétera, etcétera. Igualmente, 85,000 espacios para el Tecnológico Nacional de México, que durante esta administración ha recibido también bueno, desde la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, recibió mucho apoyo el Tecnológico Nacional de México, y 30,000 más para el Politécnico Nacional. Bueno, ahora, el presupuesto para la educación en 2025 en México asciende a 1,161,000,000,000 de pesos, equivalente al 12,5% del gasto neto total, y sería más o menos un 3,2% del PIB, ¿no? Esto sería 0,4 más por ciento que lo aprobado en 2024, por supuesto, tomando también en cuenta el asunto de la inflación, que es una inflación que a nivel internacional nos ha pegado mucho, ¿no? Diferentes países. Sin embargo, todavía se piensa, por supuesto, cuando hacemos comparaciones con otros países, que es poco. Deberíamos llegar al 4, al 6% quizá del PIB, o más, no lo sé, habría que discutirlo. Eh, También habría que preguntarnos qué tanto la obligatoriedad y la gratuidad impactarían en la calidad educativa, ¿no? No solamente se trataría de alcanzar la gratuidad y la obligatoriedad, tendríamos que alcanzar eso, pero con calidad, ¿no? Es decir, no sacrificar en una idea de la cobertura total, la calidad, sino más bien cómo le hacemos para que no solamente se tenga un gasto suficiente para alcanzar la gratuidad y la obligatoriedad, pero con calidad. Eso todavía es un reto mayor, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues también pensar cuáles serían entonces estas estrategias para poder alcanzar, ¿no? Tales metas. Ha habido reuniones entre el secretario de Educación Pública, ¿no? En últimos meses, justamente con la Asociación Nacional de Instituciones Superiores, y hay diálogos sobre eso, hay algunos planteamientos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tanto se puede avanzar. Me preocupa un poco también el tema presupuestario porque la Secretaría de Educación Pública ha señalado que para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior de 2023, esto lo planteé en 2023, de 2023 a 2030, se requerían 167,828 millones de pesos. Repito, 167,828 millones de pesos. Habría que ver si efectivamente todas estas gestiones entre la SEP, la NUYES, etcétera, etcétera, el propio gobierno federal, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, pudieran lograr efectivamente alcanzar esta suma para 2030, ¿no? Recordar que tenemos ya en este país un gasto que tiene que ver con política social de cerca de 1 billón de pesos. Cosa impresionante, cosa inédita en este país, porque esa política social se redujo bastante durante el modelo neoliberal. Entonces, tener ahora 1 billón de pesos dirigido para política social es, digamos, algo que vale la pena reconocer. Pero a la vez también decir hasta dónde será el tope, hasta dónde nos alcanzará con el propio régimen fiscal que tenemos ahora. Cuando hablamos, por ejemplo, de política social, cuando hablamos de construcción de estados de bienestar posneoliberales, más allá del neoliberalismo, siempre sale este tema de la capacidad financiera del Estado. Bueno, ahí lo voy a dejar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera que nos comentara Odette si hay comentarios o hay preguntas para que las podamos ir atendiendo conforme van participando nuestros ponentes. Claro que sí. De hecho, sí tenemos dos. Doy lectura a los comentarios. Una de ellas es la maestra Eufra Gómez. Gómez nos pregunta, ¿qué necesita una universidad para consolidar la gratuidad? Doctor, si nos puede responder.
desde su punto de vista. Sí, a ver, yo creo que hay diferentes cuestiones, ¿no? Una estrategia es, en principio tiene que ver con el tema del propio Estado, la capacidad financiera y la dirección de recursos que le da a esa institución. El otro tema es la propia capacidad autogestiva, financiera que tenga una institución, ¿sí? Y me parece que incluso tendremos que explorar otras estrategias para avanzar en esto que hemos comentado, porque de lo contrario, creo que puede ser muy complicado llegar a la meta, pero también otra estrategia importante sería el asunto de la austeridad, ¿no? Justamente. La austeridad dentro de las instituciones es fundamental. A veces pensamos que estamos gastando bien y no necesariamente. A veces haciendo una revisión más sistemática se pueden reducir costos y se pueden redirigir justamente recursos, ¿no? Hay que pensar en dónde, cuáles son los, digamos, las principales provisiones, ¿sí? Las principales provisiones que se requieren dentro de las instalaciones, a nivel de infraestructura, etcétera, para que haya una especie de balance entre los gastos de infraestructura, entre los gastos corrientes y lo que se requiere para que haya gratuidad, ¿no? Es decir, el costo que una institución necesita hacer para dar la gratuidad completa, ¿no? Dar la gratuidad completa al estudiante. Entonces, me parece que también una especie de estrategia de equilibrios, ¿no? Diversos programas, donde debería de haber un equilibrio, pero repito, también deberíamos de buscar otras opciones que nos permitan fortalecer lo que ya se comentó. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Odette. Sí, tenemos uno más del maestro Luis Martínez. Comenta, la gratuidad en la educación superior inició en 2019 con la reforma constitucional y la obligatoriedad en la educación general ha sido un compromiso legal desde hace varias décadas, buscando garantizar el derecho a la educación para todos y todas. Y sería todo. Ok. Bien, muchas gracias. Pues agradecemos a nuestro público sus comentarios y preguntas y vamos a continuar. Doctora Alejandra, ¿gusta participar? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a este colectivo por la invitación, igual a su fundadora, o su presidenta, Aurora López, y a la invitación o vinculación que hizo mi colega y amigo, el doctor Jesús Pérez Tagle, para participar en este evento. Quiero comentar que, bueno, digamos, esta presentación o esta ponencia fue preparada desde mi perspectiva como politóloga, como especialista sobre todo en temas de democracia y derechos humanos. Entonces, desde esta perspectiva, hablaré sobre uno de los temas que obviamente nos competen al ser, por un lado, em, haber estudiado, ¿no? En universidades autónomas, públicas, y por otro lado, incluso estar trabajando, laborando también desde estos espacios que sin duda estoy convencida que forman a profesionistas y sobre todo, y sobre todo dan mejores oportunidades a las juventudes en nuestro país que sin estas instituciones, pues bueno, no sería posible y sobre todo, en fin, que nos dan muchas herramientas. Y bueno, como comentaba alguien ahí desde las redes sociales, efectivamente, ¿no? La elevación constitucional de la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior en México, pues fue formalizada con la reforma que se hizo al artículo tercero, ahí por ahí bueno, en el 2019. Y esto, sin duda alguna, representa un parteaguas en la historia de las políticas educativas de este país. Am, Desde mi posición personal, obviamente la gratuidad ha sido una de las
de los deseos, ¿no? Desde, pues desde mi etapa universitaria, donde uno como estudiante pues enfrenta diferentes obstáculos para poder concluir sus estudios y entonces realmente quienes lo hemos podido lograr ha sido a partir de mucho esfuerzo, sobre todo cuando hay carencias, ¿no? económicas. Entonces estas universidades sin duda alguna representan una oportunidad para muchas personas y en lo personal, al menos para mí han sido em, pues ese apoyo y sobre todo me han brindado esa formación que al día de hoy me permiten tener un trabajo y una profesión a la cual disfruto y que creo que puedo también contribuir y devolver justo lo que me han brindado. Entonces, en ese sentido... sin embargo, bueno, a pesar de esta reforma, ¿no? Dicha transformación normativa, de alguna manera contrasta también con los desafíos presupuestales que ya se estuvieron abordando. Desafíos que no solamente son presupuestales, que también son administrativos, que también son operativos y que, bueno, a todos estos se enfrentan estas instituciones que son al final del día las encargadas de materializar este derecho, ¿no? que son específicamente las universidades públicas. Yo hablaré desde un enfoque que conozco un poquito más el funcionamiento, la estructura de las universidades autónomas. Y para ello, pues voy a problematizar la tensión estructural, ¿no? que existe entre esa promesa jurídica de gratuidad y la política fiscal de austeridad que caracteriza la actual coyuntura en este país. Me interesa reflexionar desde la experiencia concreta de las universidades autónomas, cuyo papel es central tanto en la defensa de la educación como derecho, así como las desigualdades producto de las restricciones financieras y sobre todo de la desigualdad en la cobertura educativa. Esta reforma del 2019 establece que el Estado está obligado a garantizar la educación pública obligatoria, gratuita, universal, inclusiva y laica, ¿no? Que luego lo damos por hecho, pero son principios de nuestra educación. Esta nueva redacción de este artículo implica un desplazamiento significativo, ya que cambiamos la concepción que teníamos de la educación superior como una oportunidad sujeta al mérito o a la disponibilidad presupuestal, a extenderla ahora y entenderla como un derecho exigible bajo parámetros de justicia social y derechos humanos. En este sentido, pues también podemos o tenemos la posibilidad de vincularlo a la Agenda 2030 de los ODS, particularmente al objetivo número 4, que dice así, ¿no? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos o todes. Sin embargo, para la revisión o para hacer esta ponencia, revisé algunos textos. Hay uno de una autora muy buena, Angélica Buendía de la UAM, y en conjunto con Francisco Rivera de la Universidad de Chapingo, que en su trabajo que publicaron en 2024 señalan que la gratuidad debe leerse más como un mito racionalizado, dicen. Es decir, como un discurso que pretende legitimar el cambio institucional, pero también cuyas condiciones materiales de cumplimiento son aún profundamente limitadas. Em, ya han pasado al menos 6 años, ¿no? Desde la reforma de este artículo. Entonces escuchaba por ahí a mi colega Tagle señalar que se va a hacer de manera paulatina. Sin embargo, pues en 6 años lo que vemos son muy pocos avances, ¿no? Al respecto de que brinden estas soluciones. La política de austeridad que incluso pues, se ha implementado desde los gobiernos desde el gobierno del 2018, sin duda alguna ha impactado directamente en el financiamiento de la educación superior. Y según datos de Coneval y Anuyes, México destina apenas el 3% del PIB a la educación cuando organismos como la UNESCO recomiendan un mínimo pues del 4%, que ese sería como el objetivo, pero también ahí checando otros promedios de países miembros de la OCDE,
pues estos superan el 5%, ¿no? Del PIB. De este porcentaje, solo el 16.9% se asigna a instituciones de educación superior y estas universidades, sobre todo las autónomas, deben de operar bajo convenios anuales con la federación y con los estados, sin contar con un esquema de financiamiento plurianual, progresivo o bien vinculado directamente al crecimiento de su matrícula. Y en este escenario, pues es cuando surgen tensiones muy profundas que pues las podemos observar en las diferentes entidades, ¿no? Con déficits estructurales en el pago de las nóminas, la desactualización en la infraestructura, en sus laboratorios, en las bibliotecas, con dificultades para sostener programas de becas, tutorías o acompañamiento académico. Según datos también que presentan en un texto que lo pueden checar del 2021 de Miguel Ángel Estrada, muchas universidades presentan asimetrías severas en la asignación de recursos, ¿no? Mientras algunas, por ejemplo, en datos recientes como la Universidad de Hidalgo y Tabasco han duplicado, específicamente Tabasco, han duplicado sus presupuestos que van desde el 2013 al 2021. En otras universidades como la Autónoma de Oaxaca o la de Morelos, estos apenas han crecido debajo del 50% a pesar de que también tienen que atender zonas de alta marginación. Este es un gran desafío. Otro desafío también es la cobertura y la desigualdad territorial y pues que tiene por ahí como deuda, ¿no? Una verdadera equidad. Em, la cobertura nacional, acá desde, ahora sí que fuera del altiplano, eh, en la educación superior, pues ronda, a nivel nacional, ronda la cobertura en un 43%, pero esta cifra esconde desigualdades regionales. Entonces, cuando nos vamos a observar, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México tiene una cobertura superior del 99%, mientras que entidades igual como Oaxaca, Guerrero y Chiapas no superan el 20%. Entonces, esta desigualdad se refleja en el perfil socioeconómico también de la matrícula. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en el Hogar que presenta el INEGI señala que el 7% de los estudiantes de licenciatura, de las y los estudiantes, provienen del quintil más pobre del país, mientras que el 54% pertenece a los quintiles más altos. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice, ¿no? Que la gratuidad no necesariamente garantiza por sí sola el acceso de facto, ¿no? Que se requiere para ello un enfoque integral que combine gratuidad con políticas también mucho más, bueno, o políticas compensatorias, porque otro de los grandes desafíos o problemas que tenemos en las universidades es, además del rezago, pues es el abandono, ¿no? El abandono, la falta de continuidad por diferentes problemas, específicamente, o algunos que tienen que ver, pues con las mismas carencias. Por lo tanto, perdón, unas políticas mucho más integrales deberán incluir, ¿no? Becas de manutención. Las y los estudiantes se enfrentan a problemas en ciudades como en la que me encuentro, como Tijuana, por ejemplo, el tema o el costo del transporte o de la vivienda para estudiantes, que hay condiciones bien complejas, ¿no? Porque son para las juventudes las condiciones actuales digamos, de trabajo pues son sumamente también precarias. Entonces, muchos se ven en la necesidad pues, o pagas la renta o vas a estudiar. Entonces, hay otros desafíos también que tienen las universidades que tienen que ver para poder, digamos, mitigar esas deserciones que tienen que ver con temas de servicios de salud mental, con temas de acompañamiento también, ¿no? Pedagógico, con la eliminación de ciertas barreras en universidades donde hay otros, digamos, donde hay barreras, por ejemplo, lingüísticas en zonas indígenas. En fin, más allá del ingreso simplemente a la universidad, creo que es importante también analizar la permanencia y los resultados.
que ésta venga acompañada de políticas que sean totalmente equitativas, que se debe de garantizar y que bueno, creo que para poder garantizar esto, al menos se tienen que cumplir con 4 dimensiones que según la revisión de la literatura que he hecho y también de ahí de mis aportaciones son al menos 4 dimensiones, ¿no? En las cuales podemos desglosar diferentes temas, ¿no? El primero es que haya un acceso efectivo, que haya específicamente compensación de las desigualdades estructurales, que haya una permanencia sostenida y que haya resultados académicos significativos y sobre todo socialmente pertinentes, que eso es importantísimo. Jesús mencionaba que acá en Tijuana, ¿no? Se abrió una universidad de este proyecto de la Rosario Castellano. Sin embargo, en la revisión, mucho de lo que veíamos era que algunas carreras se duplicaban con la oferta académica de la UABC. No sé qué tanto realmente hubo una revisión, ¿no? Para poder implementar este proyecto, en vez de que sea una especie de competencia, que sea un acompañamiento, ¿no? A una necesidad real que surge del este de Tijuana, que es un este donde no estaba atendido, o sea, que la universidad, la autónoma, es insuficiente para atender y que esa necesidad ahí estaba y que viene a procurarle esta universidad. Sin embargo, sí hay que decirlo que tanto pues no está pensada como un acompañamiento, ¿no? Como una colaboración y más bien como si fueran, como sucede mucho en la administración pública en este país, ¿no? Como si fuera algo aparte, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que observo. Am, y bueno, ah, en fin, creo que uno de los grandes desaciertos más bien, ha sido suponer nada más que la gratuidad equivale a una simple eliminación de los costos del estudiante. Considero que, de acuerdo ya metiéndonos más al tema, la gratuidad no solamente significa que no haya costos, sino más bien que el Estado es el que debe de asumirlos para evitar que éste recaiga en los estudiantes o en las familias. Y creo que esto sí es una distinción fundamental, ya que convertir la gratuidad en un principio efectivo, pues implica que haya una transformación profunda en la manera en que se financian las universidades públicas mexicanas. Y aquí se abre una tensión crucial, que es donde estamos ahora, que es la relación que puede existir también entre la gratuidad y la autonomía universitaria, ya que la gratuidad no puede implementarse ni sostenerse si al mismo tiempo se debilita la autonomía de las instituciones de educación superior. Muchas universidades públicas han sostenido durante años esquemas mixtos de financiamiento que incluyen cuotas voluntarias, servicios autogenerados y proyectos con financiamiento externo. Al llegar aquí, por ejemplo, en esta universidad tienen un programa que son sorteos universitarios que se llevan a cabo 2 veces al año y que son parte importante del financiamiento de la universidad, donde se solicita la colaboración de estudiantes, de académicos y pues prácticamente se moviliza a toda la institución y es una de las fuentes de financiamiento que cuando llegué aquí me sorprendí un poco y siempre he tratado de promoverla, obviamente bajo la idea de que pues es como una especie de servicio social, ¿no? De que vendan los boletos y que no sea una carga para las familias y para los estudiantes, pero se vuelve muy complejo porque sin esos recursos y si el Estado no le garantiza más a la universidad, pues entonces se está buscando muchas maneras ahí, como mencionaba Tagle, pues para hacerse de recursos. Ahora, incluso proyectos o que los mismos profesores vayamos a dar cursos que ya me ha tocado también para conseguir, digamos, que la universidad pueda tener pues otras maneras de ingresos. Entonces, ahí sí creo que pues las universidades hasta ahora, incluso teniendo estos recursos, no han sido suficientes y pues han tenido que buscarlos. Y estos mecanismos, aunque son pues obviamente imperfectos, incluso han sido cuestionados, pues son las respuestas que han tenido las instituciones ante esos vacíos presupuestales. Y pienso que negar esa realidad, sin garantizar alternativas sólidas desde el Estado, no solamente pone en riesgo la sostenibilidad universitaria, sino también su capacidad crítica y formativa y de vinculación con la sociedad.
y ello, pues por lo tanto, esta tensión también de la autonomía, ¿no? Reducir, me parece que es bien complejo que las autoridades universitarias de este tipo de instituciones pues tengan que estar cada año con año tratando de negociar los presupuestos, ¿no? Y pues los diferentes desafíos que se tienen en las diferentes entidades, que son un mundo aparte, ¿no? Yo me dedico a los temas electorales y siempre digo que a nivel subnacional la política o la competencia y los actores son bien diferentes, muy complejos, ¿no? Y cada estado igual pasa con las universidades. Entonces, solamente cada caso o cada institución tiene sus propios desafíos, pero algo que sí podemos ver es que así como están diseñadas, se quedan en condiciones muy vulnerables en términos generales. Y yo no quiero ni caer en esta situación de, hay un atentado contra las autonomías, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones electorales acá no, pero creo que las universidades, incluso en los índices de percepción de la ciudadanía sobre las instituciones públicas, las universidades tienen la confianza de la ciudadanía y creo que es bien importante que se fortalezcan, pero para ello, aunque busquemos nuevas formas, y creo que sí, está bien la austeridad, pero hay una realidad, que es que no se puede cumplir, no se puede ampliar la matrícula, no se puede bajar o disminuir las cuotas si no hay también una aportación más alta del Estado, ¿no? Entonces ahí se requiere un incremento presupuestal, sí o sí. Em, entonces, el problema, insisto, no es tanto cuánto se invierte, sino pues también cómo se distribuyen los recursos y bajo qué criterios, ahí señalándolo, ¿no? Y la lógica actual del financiamiento público ha perpetuado desigualdades estructurales entre las instituciones, muchas veces desconectadas de las condiciones reales de vulnerabilidad social que atienden. Una universidad que opera en una región marginada no debería recibir lo mismo, por supuesto, ni menos que una institución con infraestructura consolidada que está en zonas urbanas con mayor cobertura. Por ello, la gratuidad requiere también una reforma de fondo al sistema de subsidios universitarios con principios de equidad territorial, justicia distributiva y sostenibilidad a largo plazo. Y hasta ahí dejaría yo esta intervención y agradezco pues que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctora Alejandra. Muy, muy interesante todo lo que nos comparte. Le voy a pedir a mi compañera Odette que pueda leer los comentarios y las preguntas que están en el chat. Gracias. Claro que sí. Nos comenta la maestra Gisela O. Álvarez. ¿Es el dinero, el salario, el ingreso de los profesores un factor en la calidad de la educación y el trato a los alumnos? ¿Hemos vivido un proceso de deshumanización? Sí, una disculpa, Odette, ¿crees que me podrías repetir la pregunta? Claro, claro. Son dos. La primera dice así: ¿es el dinero, el salario, el ingreso de los profesores un factor en la calidad de la educación y en el trato de los alumnos? Y la otra es: ¿hemos vivido un proceso de deshumanización? Yo creo que cada institución es diferente y sin duda alguna estoy convencida que las instituciones públicas universitarias en este país son de buena calidad, ¿no? Sin generalizar, pero me parece que, que, mm, que tenemos muy buena educación pública en este país a nivel superior, sobre todo en las universidades. Lo platicaba el año pasado, hice un curso con la Universidad de San Diego, aprovechando aquí la cercanía y platicaba con algunos colegas y ellos me decían que en el caso mexicano las universidades son muy buenas, sobre todo a nivel de licenciatura, pero que algo pasa en los posgrados, ¿no? No en todos, pero sí en el tema, digamos, en términos de competitividad, México es tiene buenos niveles de calidad y eso es lo que me preocupa, ¿no? Que también, pues para poder mantener esa calidad se necesitan presupuestos. Veo que muchos profesores talentosos de nuestras generaciones no encuentran espacios en las universidades públicas, incluso están migrando a universidades privadas. Entonces, es algo que estamos observando, pero también ahí a la tarea de si los salarios en las universidades, sin duda alguna, no son los mejores, ¿no? Esto prácticamente sí es una vocación
dedicarse a la universidad y sobre todo también hay algo que es los diseños. Cada institución tiene diseños diferentes, pero también en la actualidad a las y los docentes universitarios para poder mejorar, digamos, los ingresos, también, digamos, que se tienen que combinar con tareas de investigación o con tareas de, administrativas, y eso, pues, obviamente va en detrimento al tiempo o a la formación que puedas dedicarle a tus horas, ¿no? De clase. A veces parecería que en estos diseños que se tienen, lo menos importante a veces son las clases, ¿no? Que tengas que dar clases prácticamente, porque es más importante que entres al Sistema Nacional de Investigadores, es más importante que puedas cumplir, y que tengas publicaciones, etc. Y entonces esos son los incentivos que tenemos, ¿no? Sobre todo estas nuevas generaciones, si queremos realmente consolidarnos o estar en estas instituciones de educación superior. Y me preocupa bastante que la docencia se quede en un segundo plano, que no sea tan relevante. Y ahí pienso que pues sí tiene que ver con los diseños y con los incentivos también que tienen los docentes, obviamente, ¿no? Porque no puedes mantenerte en esos espacios si no cumples con todo lo que te pide tu universidad, y pues creo que hay algo mal por ahí en estos diseños y deberían de revisarse. No todas las universidades están así. Por ejemplo, UAM tiene un sistema muy interesante de incentivos, ¿no? Tanto para personas que le dedican más horas a la docencia o los que le dedican más horas a la investigación, como debería de ser. Pero sí es complejo, ¿no? Poder lograr esos equilibrios y poder, digamos, avanzar. Creo que ese es otra vez, uno de los desafíos. Y si queremos también investigación de calidad, pues necesitamos enfocarnos en poderla tener, no en una cuestión nada más de cumplir indicadores y una productividad sin revisar si esta está teniendo incidencia, ¿no? En cualquier área, y en cualquier campo. Entonces, sí, pues implica una revisión ahí a fondo de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta que nos compartes. Vamos a pasar a darle la participación a la maestra Jimena por cuestiones de tiempo. Estamos ahí, tenemos pendientes ahí también algunas otras preguntas. Las vamos a dejar ya para el cierre, para avanzar en este conversatorio. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias. Creo que acá los colegas ya pusieron como muy alta la expectativa pensando en la política pública. Creo que lo que decía Alejandra es importantísimo. ¿De dónde estamos hablando nosotras y nosotros? Esa forma ética de cómo nos posicionamos ante esta temática, porque además, cuanto más escucho a los colegas, creo que más complejo se va haciendo el tema de la educación superior. Y que, bueno, mis colegas y yo vengamos de una universidad pública, creo que también es algo muy importante, porque tenemos más allá del análisis que podemos dar, de lo que miramos de la realidad de nuestro país, también nuestras propias experiencias, ¿no? Cómo nos van acompañando. Ahorita que les escuchaba, pensaba en la relevancia de situarnos en la reducción. Creo que una de las primeras problemáticas que enfrenta la educación superior es la reducción que se dio principalmente con la llegada de gobiernos más conservadores, donde miraron que la educación no era el centro principal para la transformación de múltiples situaciones. Ahora, una problemática que a mí me parece súper importante es cómo a nivel superior miramos que hay, como que es el momento del boom de cualquier persona para el desarrollo de un pensamiento crítico que les va a permitir vivir mejor, pero no podemos, o sea, poner como de lado el tema de la educación media. Las dificultades que enfrentan nuestros jóvenes para entrar a un espacio de educación media superior, a pesar de tener como muy grande la oferta, sigue siendo un reto. O sea, creo que tenemos ahí retos bien importantes. Miramos a la educación media superior como una posibilidad para brincar al sistema superior, donde desarrollarán un montón de habilidades, destrezas que el día de mañana les va a permitir meterse a un campo
laboral que les permita cambiar la realidad de vida, pero ¿qué creen, queridas y queridos compañeros? Ya tenemos más de 10 años en los que los índices nos dicen que ir a la universidad no nos va a hacer un cambio en las condiciones materiales de nuestra vida. Eso es algo complejo y adverso, porque entonces ustedes me podrían decir, bueno, Jimena, estás diciendo que que la universidad no es importante, no, la educación superior es importantísima, pero ya no es un índice para movernos a una posibilidad de mejor calidad de vida. Ya no es ese espacio, ¿no? Pensaba un poco en la cantidad de estudiantes que están matriculados en este ciclo escolar del 24 al 25 y tenemos alrededor de 5 millones de estudiantes de nivel superior. Pero tenemos un montón de gente estudiando en las escuelas públicas en las que, no sé si acá un poco yo luego digo cosas raras, pueden decirme, pararme si de repente creen que digo cosas extrañas, ¿no? Pero sí hemos dado un vuelto a la derecha en las universidades públicas, esas universidades que deberían de garantizarnos la posibilidad de construcciones de pensamientos críticos que ayuden a cambiar las realidades de nuestros espacios. Sí creo que tenemos que situarnos ahí, porque si no lo hacemos, entonces ¿de qué sirve estar haciendo discusiones tan elevadas si esto no llega a la ciudadanía, si esto no llega a todas las personas? Y creo que el espacio de estar en una escuela pública tendría que casi hacer una obligatoriedad de todas, todos, todos los que hemos pasado en ese proceso, de poder compartir con el otro, otra, estos saberes, porque si no se quedan en el escritorio, compañeras y compañeros, y no llevamos a algo más allá de estas discusiones. Yo sé perfectamente que la universidad como institución en general en nuestro país enfrenta grandes retos. Uno que yo pensaba ahorita que les escuchaba es que las políticas públicas en temas de género han generado una exigencia en meterla en nuestros contenidos curriculares, pero hasta el día de hoy no tenemos tanta, no sé si capacitación en los docentes para poder enfrentar esos retos que las universidades tienen que solventar. Y entonces parece que todo nos lleva a lo que decía Alejandra, es una doble o triple cansancio extremo para los docentes porque no basta con toda la tarea administrativa o los incentivos que hay que cumplir para poder acceder a un salario más o menos justo que nos permita vivir bien, sino que además tenemos que estar en una constante como un constante aprendizaje para poder solventar los retos de la realidad que se vive. Porque creo que los temas, y bueno, es algo que a mí me interesa bastante porque son los temas que más me muevo, sobre educación y género. Tenemos índices muy altos de estudiantes mujeres que entran a nivel superior. Sin embargo, tenemos más varones egresando. Y eso también tiene que ver con las mismas condiciones y características de nuestro país, que además, si lo hacemos mucho más diverso a la luz de mirar las características de los espacios que se habitan, pues veremos que esto pone en condiciones complejas quién llega a la universidad y quién va a egresar. Me preocupa un poco el tema de los estudiantes, pero si miramos también las características de los docentes que están sometidos a una carga mayor, pues de pronto ya no vemos como una salida o una posibilidad fácil o factible para pues continuar con nuestra tarea como educadores de cualquier nivel educativo. Pienso que el que empezaran a construirse universidades públicas en México a partir del decreto de la creación constitucional de la educación superior como una obligatoriedad, que además me parece que es muy complejo cuando pensamos en la educación pública y gratuita en nuestro país, porque sí es pública y sí es gratuita, pero tenemos que tener una serie de elementos para garantizar que yo voy a poder ir a la escuela. Eso no importa el nivel en el que estemos, quizás conforme vayamos avanzando sea mucho. ¿Me Te escuchan perdimos ahí? tantito, Jimena. Creo que sí, creo que me desconecté un momento, ¿verdad? ¿Ahí ya me escuchan? Bien, sí. Sí, creo que sí. Les decía que algo que a mí me parece muy importante es pensar en el 2019, en el 2021, como una posibilidad de acceder a la educación superior casi de manera obligada, ¿no? O sea, o que es para todas las personas. Pero no podemos borrar
que para que yo pueda ir a la universidad, tengo que tener solventadas todas mis otras necesidades básicas de vida para que pueda ir a aprender. Y eso no importa el nivel educativo en el que yo esté, si no tengo resueltas esas condiciones, será muy complicado que yo pueda asistir. Sin embargo, celebro que se haya construido en los últimos años, en los últimos sexenios, la Universidad Rosario Castellanos como una posibilidad, la Universidad de la Salud como otra posibilidad. Algo que a mí me preocupa particularmente de estas universidades es las características inclusive de la currícula que hay en estas universidades, porque pienso que necesitamos detonar a nivel educativo, en todos los niveles, yo diría que desde preescolar, la posibilidad de la construcción de un pensamiento crítico que nos vaya dando una orientación mucho más situada, más clara de la realidad, porque el adelgazamiento que hubo a la inversión económica en las universidades no va a ser revertido tan fácilmente. Incluso ahí me remonto mucho a mi propio proceso en las diversas universidades en las que he podido estar y que todas han sido públicas. Pues hay universidades en las que pagamos, no sé, en el posgrado 200 pesos, pero la comida nos cuesta 5 pesos. Y eso está posibilitando mucho más que el estudiante de nivel posgrado, pues al margen de que muchos posgrados tienen ahora el apoyo de una beca, poder acceder a la educación de manera integral. Entonces, yo pienso, si tenemos ya existe ese modelo, ¿por qué no replicarlo en todas las universidades del país? Claro que para que esto suceda tendría que haber otros ingresos. Pienso mucho en el caso de la UNAM, que tiene costos muy bajos para la inscripción, pero tiene una serie de oferta educativa que tiene un costo, pero que quizás de ahí también viene la posibilidad de cuotas bajas. Ahora, no sé, pienso mucho en la Universidad Nacional, siendo la universidad más, bueno, más antigua de nuestro país, pues tendría que dar el brinco a garantizar comedores populares para todos sus estudiantes y quizás también para los profesores, porque eh, la tarea de quien está al frente de un grupo y de quien quiere irse a formar en un espacio superior no es una tarea menor, y además las universidades, a pesar de que en la Ciudad de México en la que yo me encuentro pues hay muchas universidades públicas, las universidades siguen estando muy lejanas de donde habitamos, ¿no? Nos hacemos al menos 2 horas para llegar. Y eso también está impactando en el ingreso familiar. Hemos tenido un aumento en el salario mínimo, pero solamente en los salarios más bajos. Tendríamos que hacer un reajuste económico, no sé, de todos los niveles. Yo sé que ya estoy diciendo cosas como muy grandes, pero algo que me parece muy importante y que creo que es una pista de cómo intentar mirar qué vamos a hacer en el tema de la austeridad, de la educación superior y de que sea pública para todas las personas y accesible, es seguirle el rastro a la cantidad de dinero que se distribuye en cada universidad, porque solo eso nos va a permitir que la misma población, la ciudadanía informada, pueda pedir cuentas de los avances que hay o no en sus propios centros educativos. Me parece que ese es un reto muy grande, pero tenemos cada vez más que acostumbrarnos a eso, porque la política pública, a mi parecer, tiene necesariamente que garantizar una posibilidad de mejor vida a la ciudadanía. Si no, entonces, ¿para qué hacemos tanta política pública? ¿Y cómo impacta en la vida de las personas? Eso es algo que a mí me preocupa bastante. Creo que en el tema de la educación a nivel básico y media, hemos tenido ya varias experiencias de diferentes programas sociales que intentan acompañar el gasto familiar para que no sea eso una razón de desertar. Creo que ha tenido algunos resultados importantes, pero falta mucho más. Necesitamos profundizar estas políticas públicas que permitan el acceso realmente universal a todas las personas, y creo que también o casi a la par, cuidar que los contenidos en las universidades estén dando elementos mínimos para la mejora de la vida en
Se nos fue otra vez. Ahí está. Ay, Ese, perdónenme, creo que ese otra es vez un, me fui. sí, Jimena, es un complot, ¿eh? Discúlpenme, es que ya dije demasiadas cosas extrañas y el patriarcado ya, el neoliberalismo no me deja seguir. Bueno, espero que un poco sí, se haya, como entendido la lógica de mis preocupaciones. Creo que espero también, pues, no de haber dicho cosas tan raras, compañeras, compañeros, porque de verdad, para mí es un lujo aprender con mis compañeros, con Alejandra y con Jesús, pero ellos fueron como muy claros en el proceso de la parte económica. Y bueno, yo no soy economista ni soy tampoco, bueno, no sé mucho temas de la economía política, soy socióloga de formación, pero creo que estas preocupaciones, o espero que sirvan para detonar una discusión más amplia, porque creo que ustedes nos dieron apenas algunos elementos para una discusión enorme. Y bueno, me quedo acá escuchándoles. Espero que sí, un poco se haya entendido o se haya seguido la lógica de lo que yo les compartía. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. No, pues muchísimas gracias por lo que nos compartiste. Los sociólogos tenemos ese pulso en el sentir, que siempre es muy importante, ¿sí? Y esa capacidad para el análisis cualitativo. Te agradecemos mucho. Y pues si están de acuerdo, vamos a pasar ahora a las preguntas que teníamos pendientes. Y quiero darle la palabra a la doctora Aurora, que nos solicitó participar hace un momento. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Quiero agradecer absolutamente y con toda sinceridad a Jesús Pérez Tagle, a Jimena Estrada y a Alejandra Salado por la participación. Discúlpenme, tuve problema de conectividad y no lo pude hacer a temprana hora para poderles dar la bienvenida. Espero de todas formas mis compañeros lo hayan solventado de manera como lo hacen siempre, con mucha calidad y acierto. Tengo dos preguntas, una para Jesús Pérez, si es usted tan amable, doctor. Si me puede decir qué antigüedad tiene la universidad, la primera universidad que se manejó con gratuidad y cómo ha sobrevivido. ¿Sí se escuchó? Sí, la primera universidad con gratuidad, por supuesto, en México, ¿verdad? Estamos Sí, hablando. sí. Bueno, a ver, que pues yo diría que no hay una universidad así que haya logrado la gratuidad absoluta, pero quienes sí se plantearon ese objetivo, pues son varias, ¿no? O sea, está la Universidad Nacional Autónoma de México ya en el proceso digamos, de la posrevolución, ¿no? Pero además también está la UAM, ¿no? La UAM también intentó ser una universidad que la gratuidad estuviera en su centro como política universitaria. De hecho, si bien la UAM en realidad no es que me parece que la gratuidad también tendremos que plantear qué es la gratuidad. La gratuidad es no pagar absolutamente nada, o como decían también las compañeras, las colegas, depende de un conjunto de programas en torno incluso también a la cobertura de la propia alimentación, del propio transporte, ¿no? En el caso de la UAM, cuando Alejandra y yo éramos estudiantes del posgrado, pero bueno, Ale ya llegó en la maestría, yo estoy ahí desde la licenciatura, ¿no? 2006, 2011, esa es mi generación. Desde esa época nosotros pagábamos 35 pesos el trimestre, ¿no? Lo cual es muy poco. Y cada año pagábamos otros 320 pesos, algo así más o menos, ¿no? Cada año. Eh, más o menos por ahí, ¿no? A lo mejor me estoy confundiendo un poquito, pero más o menos son los montos, ¿no? Ya tiene casi 20 años de... y también teníamos este comedor comunitario muy barato. Podíamos nosotros desayunar y comer
con 3 pesos en esa época, ¿no? 3.50, a lo mejor la comida con 8 pesos máximo. Ya cuando uno traía dinero, podías comprar el especial, ¿no? Que era de 8 pesos, ¿no? Pero si no, con 3, 4 pesos podías comer, ¿no? Algo. Y además había también algún apoyo para transporte, ¿no? Etcétera. Entonces, yo plantearía que hay varios, ¿no? Politécnico también tuvo ese objetivo en un primer momento, ¿no? Con Cárdenas. Chapingo, la Universidad Autónoma de Chapingo, creo que ha sido una de las que más ha logrado avanzar en el tema de la gratuidad, no solamente por no cobrar nada, sino por hacer una cobertura, ¿no? De la alimentación, del transporte, del hospedaje. Quizá me atrevería a decir que esa es la que más ha logrado ese objetivo de la gratuidad, ¿no? La Universidad Autónoma de Chapingo, me parece. Sin embargo, creo también que desafortunadamente ese modelo no se difundió más en el país. Quizá habría que echarle un ojo al diseño institucional y al diseño programático de Chapingo, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Eh, y bueno, ahora con la Universidad Nacional Rosario Castellanos entiendo que también intenta un poco avanzar en el asunto de poder no solamente no cobrar nada, sino también poder tener ciertos programas de apoyo. Pero vamos a ver hasta dónde alcanza. Muchas gracias. Me preocupa una situación siguiente que tengo de pregunta. Se está realizando para la creación de estas universidades una planeación ad hoc para poder llevar a cabo que los alumnos no tengan lo que dijo Jimena, que desplazarse. Nosotros tenemos alumnos que vienen de muy lejos, que además del riesgo, el gasto y todas las circunstancias que conllevan para llegar a la clase a las 7 de la mañana. O sea, es verdaderamente penoso ver que a veces se duermen en el salón de clase, ¿no? De tan tensos y cansados que vienen. Se está haciendo para estas nuevas universidades que se están creando con intención de llevar a cabo una gratuidad, aunque sea parcial, esa planeación cerca de los lugares de origen de los muchachos. Sí, yo creo que sí se intentó con las universidades del bienestar Benito Juárez. De hecho, fue uno de los planteamientos. O sea, el anterior presidente, de Manuel López Obrador, planteó la necesidad de que hubiera universidades cercanas a los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes en su propia localidad o cerca de su localidad pudieran generar capacidades académicas, ¿no? Eh, Solamente que, bueno, y diré que sería bueno echarnos un clavado en el análisis de qué tanto se ha logrado ese objetivo. No lo sé, tendremos que entrar en ese análisis. En un principio uno podría decir que sí se avanzó porque efectivamente si uno ve la lista de sedes que hay de las universidades Benito Juárez en todo el país, pues son muchas y en lugares que jamás en la vida se ha tomado en cuenta académicamente, ¿sí? Jamás se había pensado poner universidades o, digamos, instituciones universitarias, centros universitarios en esos lugares. Entonces, eso me parece muy buena idea, me parece excelente. Sin embargo, como hace rato comenté, creo que también hay un tema de cuestionamiento sobre qué tanto las universidades Benito Juárez han podido institucionalizarse, qué tantos recursos son los que han podido ya ejercer, etcétera. ¿Qué tanto, por ejemplo, se tiene una eficiencia terminal? ¿No? Porque, digo, pudiéramos ponernos un poquito técnicos y decir, bueno, es que todo centro académico requiere eficiencia terminal, sin duda. Es uno de los indicadores de qué estamos haciendo, ¿sí? Pero creo que tampoco debe ser el único indicador. No obstante, me parece que sí es importante para poder considerar qué tanto se avanza en el tema de la cobertura y de la eficiencia que tiene la institución universitaria para poder llevar a los estudiantes desde el punto cero, es decir, desde que entran hasta que salen de la universidad. Pero además de eso, creo que
tendríamos que pensar también en otros indicadores, que por supuesto las grandes universidades públicas lo tienen, aunque en diferentes formas y en diferentes niveles, ¿sí? Y eso no quiere decir que sean suficientes tampoco. Por ejemplo, pensar en el acompañamiento posterior, es decir, el acompañamiento del egresado, ¿no? Un seguimiento de egresados. Además del acompañamiento, poder también, digamos, acercar ciertas herramientas para que el egresado pues siga sintiendo el cobijo institucional, para que siga teniendo algunos canales de acercamiento con diferentes actores sociales, económicos, etcétera, etcétera, a través de la mediación institucional. Me parece que sería interesante, pero eso también pasa por que las universidades tengan esa capacidad, ¿no? Que haya suficiente personal, que haya programas, que haya, etcétera, etcétera. Bien, Y muchas bueno, gracias. creo que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, vamos a ver, está intentando, ¿no? Está intentando también avanzar en esta lógica de la difusión de centros universitarios en diferentes regiones del país, pero vamos a ver hasta dónde lo logra. Ahora, si me permiten nada más rápidamente comentar, miren, creo que hay dos temas desde mi perspectiva que sí o sí tenemos también que tocar. Una es el asunto de un cambio en el régimen fiscal de este país. Eventualmente vamos a tener que hacerlo. Ahora, eso también es un tema muy tensado en términos políticos, o muy tensionado en términos políticos, ¿sí? Pero si lográramos tener un cambio de régimen fiscal y tasar cosas que parecen tabú, como la gran riqueza, como la gran herencia, y tener mayores controles para que no se vayan los grandes capitales sin pagar impuestos, me parece que eso ayudaría bastante para dirigirlos, por ejemplo, a las universidades. Y dos, el tema de que debemos dejar de pensar que solamente queremos tener profesionales en inglés son las artes liberales, ¿no? Es decir, o sea, está muy bien, ¿no? Que tengamos muchos abogados, que tengamos muchos de todo, ¿no? Pero el problema es que también necesitamos, diría Rafael Correa, alguna vez lo planteó cuando era presidente, ¿eh? Dijo, a ver, en Ecuador está muy bien que tengamos tantos abogados, ¿no? Que tengamos mucho de todo. Pero el problema es que necesitamos muchos especialistas en el campo, muchos especialistas en sustentabilidad, muchos especialistas en otras áreas que estamos olvidando y que la lógica del capitalismo neoliberal pues ha desvirtuado, ¿no? Entonces me parece que también nuestras universidades tienen que repensarse para poder dar cabida a ciertas actividades que hemos venido dejando, pero que son fundamentales para el propio sostenimiento de la vida. Hasta ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias. Pues agradezco mucho sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Janet. Gracias a usted, doctora. Bien, Odette, si nos haces favor, hay varias preguntas, ¿nos puedes comentar? Claro que sí. Tenemos otra pregunta de la maestra Eufra Gómez. Pregunta, ¿qué opinan de la situación de la Universidad Autónoma del Estado de México? ¿Sería factible la gratuidad? Ya que a lo largo de la historia se han generado muchísimas estafas que si bien fueran encausados a la gratuidad, se podría dar la misma y como menciona, aplicando la austeridad. ¿A quién le gustaría dar respuesta a esta pregunta de una de nuestras asistentes? Pues si me permiten y siguiendo un poco lo que decía Jesús, a ver si no se me vuelve a cortar la comunicación, pensaba que otra posibilidad de pensar, yo creo que no ha existido como tal un espacio 100% gratuito a nivel superior. Inclusive yo digo que tal vez a ningún nivel educativo, porque siempre hay un gasto que implica que yo pueda ir o no a un espacio, pero pensaba en el modelo también de las normales rurales, donde entonces también cambiamos la mirada de la educación. Ok, no voy a pagar, pero el pago no nada más es dinero, ¿no? También el trabajo que yo doy a el arado de la tierra, el cuidado de los animales, lo que sea que hay para que yo pueda vivir, o sea, la comunidad que vive ahí, también es una forma. Algo que me parece súper importante y que ahora discutimos mucho desde la economía feminista es cambiar el paradigma de
todo lo queremos medir con el PIB, pero otras bases que también podrían ayudarnos a mirar con el crecimiento y encontrar aristas diferentes de cómo acceder a diferentes situaciones. En el tema de la educación, creo que tenemos que tener muy claro que yo no creo que en algún momento hayamos tenido 100% la gratuidad. La tenemos, es pública y es gratuita en cuanto a que cualquiera que se matricule pueda asistir, pero la persistencia o que yo permanezca en ese espacio hay una cantidad de variables para que yo pueda o no concluir. Me parece que es muy importante pensar, no sé, ahí desconozco, si la gente que estudia en las normales rurales y que antes tenían la posibilidad de entrar al sistema público de la educación a nivel básico, había como un seguimiento de saber cuántos profesores habían egresado y cuántos entraban a las escuelas a dar clases a nivel básico. No, la verdad desconozco, pero quizás esa es una forma de vincularnos y garantizar tener como un reconocimiento de las trayectorias más allá de la universidad, porque también tenemos una problemática que creo que tiene que ver con pues la situación del capitalismo en el que vivimos, donde tenemos muchas personas expertas en temas que no tienen la posibilidad de entrar a un mercado laboral con una relación directa a lo que hacen. Y entonces están subcontratados en múltiples empleos que no necesariamente les permite el ejercicio pleno de su quehacer profesional. Y eso creo que también está acá, en la discusión también está aquí. Muchas gracias. Bien, Odette, damos ya las últimas preguntas, de favor. Claro, tenemos la pregunta de Gisela O. Álvarez. Dice, ¿es necesario no solo garantizar la aplicación de la ley contra la evasión de impuestos, sino también la reforma fiscal progresiva? Ok. Eh, la última. Y dice la última, la reforma fiscal progresiva para garantizar la gratuidad en todos los niveles educativos, entre, entre otros derechos humanos. Ok. Esas serían nuestras preguntas del chat. Bien, pues sí, es algo que ahorita estaba precisamente comentando el doctor Pérez Tagle, ¿no? Ujú. Perfecto, pues tenemos una amplia participación, quedan ahí pendientes algunos planteamientos, los estaremos atendiendo. Por cuestiones de tiempo, pues queremos agradecer a todo el público que nos acompañó, ¿sí? Su presencia, su participación y por supuesto agradecerle mucho a nuestros panelistas todos los conocimientos vertidos en este conversatorio y solamente para cuestiones de formalidad vamos a proyectar una constancia, un ejemplo de constancia. Obviamente a cada uno les haremos llegar su respectivo documento. Es una constancia firmada por nuestra presidenta. Dice, el colectivo académico universitario socialmente activo otorga la constancia al doctor en política pública, si no mal recuerdo, doctor Jesús Pérez Tagle. Procesos políticos. Puede ser Pro- engañosa esa, Pepe, ¿verdad? Procesos políticos, sí. Por su participación en el conversatorio Austeridad y Gratuidad, el acceso y la permanencia a la educación, ¿sí? Con fecha del día de hoy. Y reitero, firmado por nuestra presidenta, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Aurora López Obando. ¿Sí? Bien, pues les agradecemos mucho, doctora Aurora. Adelante. Bien, pues don Jesús, doctor Jimena Estrada y Alejandra Salgado, sean bienvenidos porque los vamos a seguir solicitando en su presencia y su sabiduría. Pero es un tema que nos interesa muchísimo poder adentrarnos, ya que tenemos entre las deudas que hay que solventar, es precisamente ir caminando hacia la gratuidad paulatinamente. Sabemos que resulta sumamente difícil, sin embargo, es una intención de parte de las autoridades que entrarán
la próxima semana tendrán entre sus planes prioritarios ir caminando hacia este tema. Entonces, ya sea por este medio o si nos permiten por el correo electrónico, por lo que ustedes nos permitan hacer, seguir comentando con ustedes y preguntando algunas dudas que seguramente van a surgir en el momento en que tengamos que hacer la programación para este efecto. Muchísimas gracias. Gracias al público que se conectó con nosotros. Gracias, doctora Janet, y gracias, Obed. Muchísimas gracias y buenas noches.